Te agradezco que hayas ingresado a este canal. Como ya viste, el título del video es El infierno vacío y el fin de la iglesia, en televisión por supuesto. Estoy seguro que algunos de ustedes recuerdan aquella frase que alguna vez expresó el gran escritor inglés Gilbert K. Chesterton. Y la frase es la siguiente: al entrar a la iglesia, nos quitamos el sombrero, no la cabeza. En esta expresión, el gran escritor inglés convertido al catolicismo, pues nos hace referencia precisamente a que en la Iglesia Católica son tan importantes la razón como la fe. De hecho, el Papa Juan Pablo II escribió una encíclica cuyo título es Razón y Fe. En ella el Papa Juan Pablo II nos refiere que la razón y la fe son como a las dos alas del hombre, haciendo la comparación con el ave, que son necesarias para poder volar. En este caso sería que son necesarias para poder desarrollarse de la mejor manera espiritualmente. Lo mismo pensaba el mismo Papa Benedicto XVI, y lo podemos comprobar al menos en dos obras. Una obra, por ejemplo, que ya he nombrado en algunos de los videos anteriores, que es esta, Dios existe, donde se trata de un debate de cuando todavía no era papa, el cardenal Joseph Ratzinger, un debate con un filósofo llamado Paolo Flores de Arcáiz, donde efectivamente se debatía la existencia de Dios. En este texto, en esa polémica, el Papa Benedicto XVI expresa con toda claridad la importancia tanto de la razón como de la fe en la creencia del católico. También hay otro libro relacionado con ese asunto, escrito por un señor llamado Francisco Fernández Labastida. Dice: tener fe en la razón. Como ves, pues, hay una considerable cantidad de estudios sobre este asunto de la razón y la fe. Aún más, si vamos al Antiguo Testamento, precisamente a Oseas 4:6, encontramos la siguiente cita que dice así: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Bueno fuera que la falta de conocimiento implicara tan solo ignorancia, pero aquí la cita bíblica, la palabra de Dios, nos hace referencia a que la ausencia de conocimiento nos puede traer la muerte. Y esto es una realidad en cualquier momento de la historia, de que la ausencia de conocimiento puede llevarnos a la muerte. De hecho, estoy convencido que a partir del 2013 en adelante, y fundamentalmente del 2019 hasta este momento, tenemos efectivamente un problema de muertes considerables en todo el mundo. Hablo pues en el plano espiritual, hablo en el plano corporal y en el plano del alma. Esto pues nos hace ver, a diferencia de los protestantes, que es, aparte de la fe, que es muy importante, es el uso de la razón. Es decir, que no es conveniente que tan solo veamos, que tan solo escuchemos y no pongamos en duda lo que vemos y lo que escuchamos, que no cuestionemos lo que vemos y lo que escuchamos,
que basta con que lo diga una persona con cierto reconocimiento como para aceptarlo como una verdad sin más. No, no es así. Nuestra misma Iglesia Católica, en la misma palabra de Dios, nos dice que pensemos, nos dice que analicemos, que razonemos para poder conocer la verdad. Ya sea la verdad en el plano meramente de la ciencia, en el plano meramente del mundo, o la verdad espiritual, la verdad religiosa. Quiero en esta ocasión compartirles una reflexión, invitándolos pues a pensar, a analizar las cosas y no quedarse con lo que se nos dice, no quedarse con lo que vemos y se nos dice de lo que vemos, sino que cuestionemos, que analicemos lo que vemos y lo que nos dicen. Venga de quien venga. Puede ser un gran científico, premio Nobel, puede ser un gran filósofo, puede ser un gran religioso, incluso un papa. No, no debe ser eso lo que nos dé la pauta para pensar que todo lo que hagan o digan es verdad, sino que tenemos que cuestionar, tenemos que analizar, tenemos que reflexionar, tenemos que razonar para poder darnos cuenta de la verdad. Por eso es que, te decía, quiero compartirte en esta ocasión una reflexión, un análisis de uno de los mejores vaticanistas italiano llamado Aldo Maria Balli. Y justamente el título de su reflexión es El infierno vacío y el fin de la iglesia, en televisión, por supuesto. Este escrito, esta reflexión, es compartida en el blog que ya te he hecho referencia a él, llamado The Wanderer. Comencemos pues a escuchar esta reflexión. Hace unos días, el Papa Jorge Mario Bergoglio tuvo una entrevista en la televisión italiana con un señor apellidado Fazio. Por eso es que comienza así esta reflexión de el vaticanista Aldo Maria Balli. Dice así comienza la reflexión. Con su entrevista a Fazio, el Papa ha puesto a la Iglesia Católica en liquidación. Dijo que le gusta pensar que el infierno está vacío. Agrega, es algo personal, mío, no es un dogma, añadió el Papa, como para restar seriedad a la afirmación. Pero él es el Papa, el vicario de Cristo en la tierra. Cada declaración que hace, aunque se exprese a nivel personal, tiene un peso específico como ninguna otra. Y él sabe cómo funciona. Si el Papa lo dijo, entonces es verdadero. ¿Por qué digo que con sus palabras el Papa ha puesto a la Iglesia en liquidación? Muy sencillo. Si el infierno está vacío, significa que no hay juicio. Y si no hay juicio, significa que no hay pecado. Y si no hay pecado, significa que nuestro Señor vino al mundo para nada, porque un mundo sin pecado no tiene necesidad de redención. Y si nuestro Señor Jesús vino para nada, significa que fundó la iglesia para nada. Y si la fundó para nada, significa que no es necesaria. Y si no sirve para nada, se puede abolir con toda seguridad. Y si se puede abolir, ¿para qué está el Papa? Bergoglio, al poner a la Iglesia en liquidación, también ha puesto al Papa y por lo tanto a sí mismo en liquidación suicida. ¿Se da cuenta de esto? Parafraseando a Francisco, me gustaría pensar que no se da cuenta.
y que sus facultades mentales no están en su sitio. Desgraciadamente no es el caso. Como me dicen amigos argentinos que lo conocen, y como confirman algunos desde dentro de los sacros palacios, solo le interesa el poder, por el poder, y la imagen de sí mismo. Así que es feliz si los facios de turno se arrodillan ante él. Basta. El resto no le interesa, lo más mínimo. Al contrario, que la Iglesia sea puesta en liquidación le complace, porque en realidad la desprecia. En el Vaticano lleva mucho tiempo susurrándolo. El número 1, como le llaman allí, desprecia a la jerarquía, desprecia a los cardenales, desprecia a los obispos, desprecia todo el mecanismo curial y eclesial, una maquinaria que solo tiene sentido para él en la medida en que le permite ejercer el poder y cultivar su imagen. Se pueden hacer muchas hipótesis y razonamientos sobre el origen de ese desprecio. Lo esencial es que la idea de un infierno vacío no es una expresión de un espíritu misericordioso, sino de nihilismo. Un nihilismo doctrinal, teológico y litúrgico, que ya había aflorado en abundancia, pero que ahora ha salido a la luz con esa voz, con esa voce del Zen Fujita, revestido de peronismo práctico. El nihilismo bergogliano se traduce en ambigüedad sistémica, que utiliza con el propósito habitual, exaltarse a sí mismo y devolver el golpe a la Iglesia. Se superarán algún día la Iglesia Católica y el papado del golpe infligido por Bergoglio. Humanamente hablando, es difícil. La voz del Papa ha quedado reducida a la de un influencer superficial y demagógico. La Iglesia como institución pierde credibilidad día a día, y ahora, con la declaración papal sobre el infierno vacío, ha perdido oficialmente su sentido. En los sacros palacios están consternados, no tanto por la fe, sino por el destino de la institución. Como funcionarios de una gran burocracia, los curiales no pueden permitir que el aparato pierda sentido y función. Si el aparato se acaba, ellos también. Se trata, pues, de una cuestión de vida o muerte, no eterna, obviamente. Y cada día que pasa, la situación se vuelve más pesada, ya que la institución se hunde cada vez más. Hubo un tiempo en que, en un caso como este, se hubiera procedido con una hermosa conspiración palaciega, pero para ser conspirador se requiere inteligencia y valor, y alrededor no los hay. En cambio, hay mucho miedo, porque el tirano es vengativo y tiene espías por todas partes. Así que navegamos a vista. Hasta la próxima entrevista, hasta el próximo motu propio, hasta la próxima tontería de Tucho, intentando ganarse la vida siendo invisible. ¿Esperanzas en el próximo Papa? En mi libro, ¿Cómo acabó la Iglesia?, imagino que después de un Francisco I, vendrá un Francisco II, y luego un Francisco III, y así sucesivamente durante bastante tiempo. La hipocresía clerical no tiene límites. Quizá los que le odian puedan pedir la beatificación de Bergoglio, y el neomodernismo ocupa todos los ganglios de la institución. La Iglesia ha sido liquidada en televisión, y el Papa se ha suicidado en directo. Es un programa de entrevistas nocturno para complacer a la gente, cierto,
Cierto que fue la televisión la que decretó su fin, en nombre del Shire. No podía haber sino de otro modo. Después de que la Iglesia se vendiera al mundo, no podía haber otro final, siendo la televisión la expresión y la síntesis del pensamiento del mundo. Solo el buen Dios, como y cuando quiera, puede venir y quitar la cartel que dice The End para escribir un guión totalmente nuevo. O tal vez ya lo esté escribiendo.